Buenos días. Hoy hablaremos un poco sobre los principios constitucionales. Inicialmente trataremos con los principios consagrados dentro de los artículos primero al quinto de la Constitución Política de Colombia. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Sami San Juan y mi persona, Javier Vuelvas. Hablaremos un poco sobre lo que es un principio. Un principio es un concepto fundamental sobre el que se apoya cualquier razonamiento. Los principios jurídicos son cláusulas de derecho condensado que no tienen la misma estructura de las reglas, aunque están dotadas de significado jurídico externo e interno. Externo porque hacen parte del ordenamiento jurídico, se han incorporado al derecho positivo, pero además tienen un significado interno por sí mismos. Un contenido jurídico relativamente preciso, aceptado convencionalmente por la comunidad jurídica. Como ejemplo, traemos el principio fundamental del Estado Social de Derecho, que tiene significado jurídico externo, porque está consagrado en el artículo primero de la Constitución, e interno porque la jurisprudencia y la doctrina han elaborado una construcción conceptual coherente y razonable sobre el significado que tiene ese principio, tanto en el plano nacional, como internacional. Las características de todo principio, al igual que las reglas, son mandatos que permiten o prohíben algo. Forman parte del mundo de los deberes. A diferencia de las reglas, se trata de normas con estructura abierta, indeterminada, proposiciones en las que no aparecen unos supuestos de hechos a los cuales atribuirles consecuencias jurídicas precisas y determinadas. A continuación, el compañero Sami San Juan presentará los principios consagrados dentro del artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Buenos días. En el día de hoy les voy a hablar sobre los principios que están incluidos en el artículo primero de la Constitución Política, el cual indica que Colombia es un Estado social de derecho. El alcance del Estado social de derecho, al amparo de lo regulado en la definición del Estado constitucional colombiano, se basa en 4 principios esenciales que delinean los aspectos estructurales. Estos son la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la igualdad. ¿Sí? Dignidad humana. Las autoridades del Estado tienen prohibido tratar a las personas como simples instrumentos, como cosas o mercancías. Y tampoco pueden ser indiferentes frente a las situaciones que ponen en peligro el valor intrínseco de la vida humana, entendida esta ya como el derecho a no ser físicamente eliminado, sino como el derecho a realizar las capacidades humanas y a llevar una existencia con sentido en un ambiente libre de miedo frente a la carencia de la materialmente necesaria e indispensable para subsistir dignamente. El principio número 2 es el trabajo, ¿sí? Y justifica, entre otras, la intervención del Estado en la economía para dar pleno ayuda a las personas, ¿sí?, que no tienen, especialmente a las personas que no tienen recursos. Entre otras cosas, el Estado está en el deber de proporcionar empleo a todas las personas ciudadanas nacidas en Colombia. De este modo, o con el fin de que estas personas puedan saciar sus necesidades principales. Tenemos el principio de la solidaridad,
como tercer pilar del Estado Social de Derecho. Este es un principio que se deriva de muchos otros principios, ¿sí? Pero que enseña básicamente que así como el Estado está en el deber de ser solidario y buscar el bienestar de todo el pueblo, nosotros como parte de ese pueblo, ¿sí?, estamos obligados o tenemos deberes de obrar con acción humanitaria ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, todas ellas. Y por último tenemos el principio de la igualdad, ¿sí? Esto debido a que se extiende en diversas garantías según se deriva del artículo 13 de la Constitución Política, como son la igualdad de oportunidades, la igualdad real y efectiva y la incorporación de tratamientos diferenciados y acciones afirmativas a favor de grupos discriminados o marginados y de personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad. Luego de escuchar al compañero Sami hablar un poco sobre el Estado Social de Derecho, hablaremos ahora del principio constitucional de los fines esenciales del Estado, consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Cuando el artículo 2 de la Constitución enuncia las finalidades del Estado, señala entre ellas la de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella, y al referirse a la justificación de la existencia de las autoridades, la misma norma estipula que están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Estudiaremos el principio de los fines esenciales del Estado basándonos en la sentencia C-251 del año 2002. La Corte Constitucional plantea el siguiente problema jurídico: ¿cómo se relaciona la función constitucional del fiscal de suministrar al Gobierno Nacional la información necesaria para la preservación del orden público con los principios de autonomía e independencia y de colaboración entre las ramas del poder? A manera de resumen presentaremos los hechos o antecedentes de la sentencia mencionada. El ciudadano Carlos Alberto Maya Restrepo, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad total de la Ley 684 de 2001, y en especial los artículos 54, 57, 58, 59, 60, 62 y 72, además de los parágrafos de los artículos 38 y 57. Por otra parte, Juan Carlos Botero Ospina, obrando en su calidad de ciudadano como defensor del pueblo encargado en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó por su parte la inexequibilidad de los artículos 3, 6, 13 y 20, 25, 38, 42, 54 y 55, 58, 59, 60 y 62 de la misma ley. Al revisar la Corte Constitucional la demanda instaurada por los ciudadanos ya mencionados y el examen precedente que le hizo al sistema de seguridad y defensa provisto por la Ley 684 de 2001, manifiesta que vulnera la Carta Política, no solo porque su pilar, la figura del poder nacional, es incompatible con los principios constitucionales más básicos que definen la naturaleza democrática del Estado, sino además porque muchos de los instrumentos específicos que desarrolla, como la concesión de facultades de policía judicial a las fuerzas militares o la regulación del teatro de operaciones,
también desconocen numerosos preceptos constitucionales. La única decisión posible, menciona la Corte, desde el punto de vista constitucional, es declarar la inexequibilidad total de la mencionada ley. La Corte destacó que esa decisión no implicó que haya desaparecido la obligación del Estado colombiano de garantizar la convivencia pacífica, consagrada en el artículo 2 de la Constitución. Y para lograr ese cometido, la Constitución dota a las autoridades de los instrumentos idóneos, pues la Carta busca el fortalecimiento de las instituciones para que éstas puedan cumplir efectivamente su misión constitucional de asegurar la convivencia pacífica, perturbada en algunos momentos por los grupos armados que actúan al margen de la ley, por ejemplo, y que atentan contra la vida, la libertad y los demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia. Nada se opone entonces, según la Corte, a que la ley establezca un sistema de seguridad y defensa para que las autoridades y en especial la fuerza pública sigan cumpliendo con ardua tarea de proteger la población, tal como lo define el artículo 2 de la Constitución, en las complejas y difíciles situaciones de orden público que suelen presentarse en nuestro país. Bueno, la Corte explica el principio constitucional de la siguiente manera, mencionando que una de las finalidades básicas de las autoridades colombianas es la defensa de la integridad nacional y la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, no solo porque así lo establece el artículo 2 de la Carta, sino además porque esos elementos son condiciones materiales para que las personas puedan gozar de sus derechos y libertades. La Constitución busca el fortalecimiento de las instituciones para que éstas puedan cumplir efectivamente su misión constitucional de asegurar la convivencia pacífica, perturbada en algunos casos por grupos al margen de la ley, en quienes en su proceder atentan contra la vida, la libertad y los demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia. Por ello, la Corte señaló que el Estado tiene el deber de mantener la convivencia pacífica e instaurar un sistema jurídico, político estable, para constituir la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante, sin las cuales no sería posible la continuidad de la comunidad, puesto que el derecho solo puede asegurar al individuo una esfera de libertad y protección contra la violencia, a condición de reprimir, incluso con la fuerza, aquellas actividades violentas de los demás individuos que vulneran esta órbita de libertad. A continuación, el compañero Sami hablará un poco sobre los principios consagrados en el artículo 3 de la Constitución Política. Otro punto a tratar, sí, dentro del artículo 3 de la Constitución Política se establece que el pueblo es soberano. Esto quiere decir que es el mismo pueblo quien cede su poder a la Constitución. O sea que es el mismo pueblo quien elige qué normas y principios se les van a regir para que se cumplan sus derechos fundamentales. Sí. La Constitución hace residir la soberanía en el pueblo, fuente del poder público, la elección directa del mayor número de gobernantes, el derecho de petición, la creación de juntas administradoras locales y regionales, los jueces de paz, son otras manifestaciones del ideario participativo que informa gran cantidad de preceptos constitucionales y que erige al pueblo y a los miembros de la comunidad en sujetos activos del proceso político y de la vida social en sus múltiples facetas. En Colombia, gracias a esta constitución,
también tuvimos un tránsito de una democracia representativa a una participativa. Esto significa que abandonamos un sistema político y social restringido a la elección de los representantes del electorado y adoptamos un nuevo modelo de incorporar junto a los mecanismos tradicionales instituciones de democracia directas como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, etc. y de participación en las decisiones que afectan a todos en la vida económica, política, administrativa y, por supuesto, cultural. Hablaremos ahora de la Constitución como norma de normas. Este principio se encuentra en el artículo 4 de la Constitución. Es el establecimiento de la Constitución como norma de normas. Se trata de la supremacía constitucional. Establece ella que es la norma, como norma, más alta entre todas aquellas que pueda haber en la República. Y no tendría por qué ser de otra forma. Se trata de la expresión directa del constituyente, de su voluntad, y pues mal podrían hacer los poderes constituidos, delegados en crear normas que estuvieran por encima. Mal harían las autoridades en tomar medidas, en realizar actuaciones no acordes con la Carta. Hacerlo sería tanto como subvertir el régimen y entonces desconfigurar completamente el Estado social de derecho y democrático. Este principio, tratado por la Corte Constitucional en sentencia C-415 de 2012, a través del siguiente problema jurídico. La sentencia mencionada presenta como problema jurídico a resolver si el parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 viola el artículo 29 de la Constitución y, consecuencialmente, el preámbulo y los artículos 2 y 229 superiores, al prescribir que en los procesos de nulidad por inconstitucionalidad el Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda y que, en consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucional en la violación de cualquier norma constitucional, e igualmente podrá pronunciarse sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales. El resumen de los hechos presentados en esa sentencia es el siguiente. El ciudadano Fernando Yepes Gómez presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 135 parcial de la Ley 1437 de 2011. El texto demandado es el siguiente. El texto demandado aparece en la norma, en la Ley 1437 de 2011 dentro del artículo 135, en el parágrafo. El parágrafo menciona lo siguiente. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandas que declare nulas por inconstitucionales. La Corte da aclaración sobre este principio dentro de la sentencia ya mencionada de la siguiente manera, presentando la noción de supremacía constitucional por parte de la naturaleza normativa de la Constitución, que se revela en el carácter de fuente primaria de ordenamiento jurídico. En tal sentido, el artículo 4 de la Constitución Política indica: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Así, la naturaleza normativa del orden constitucional es la clave de la sujeción del orden jurídico restante a sus disposiciones,
en virtud del carácter vinculante que tienen sus reglas. Tal condición normativa y prevalente de las normas constitucionales la sitúan en el orden jurídico como fuente primera del sistema de derecho interno, comenzando por la validez misma de las normas infraconstitucionales, cuyas formas y procedimientos de producción se hallan reguladas en la propia Constitución. De ahí que la Corte haya expresado: la Constitución se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados. El conjunto de los actos de los órganos constituidos, Congreso, Ejecutivo o jueces, se identifica con referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce sus criterios de validez. La Constitución como ex superior precisa y regula las formas y métodos de producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello fuente de fuentes. Norma normarum. Estas características de supremacía y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la Constitución se expresan inequívocamente en el texto del artículo 4 de la Carta Política. Hablemos ahora un poco sobre los principios consagrados en el artículo 5 de la Constitución Política. Derechos inalienables de las personas. Este principio constitucional está consagrado en el artículo 5 y establece la primacía de los derechos inalienables de la persona. Los reconoce sin discriminación y ampara a la familia como institución básica de la existencia de la sociedad. La concepción de derechos inalienables es una concepción de corte iusnaturalista, que reconoce que los derechos son propiedades del ser humano, es decir, les son propios, están en él y por ello deben protegerse. Además, ha de decirse que los derechos son limitaciones al Estado y al ejercicio de su poder. Lo inalienable es inenajenable, no sujeto a negocio. Las dos características se predican como anteriores al surgimiento del Estado. La Corte, a través de sentencia 640 del año 2010, estudió el siguiente problema jurídico, dándole aplicación al principio constitucional que acabamos de mencionar. El problema jurídico revisado por la Corte fue el siguiente: si la creación legal de un registro susceptible de consulta en línea por parte del público en general, que obligatoriamente las compañías de seguros deberán alimentar con información sobre la existencia, vigencia y partes de aquellos contratos de seguros que el gobierno determine por vía reglamentaria, vulnera o no el derecho a la intimidad personal y familiar consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política. El resumen de los hechos presentados por la Corte en esta sentencia es el siguiente: el ciudadano Carlos Alberto Paz Rusi, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 de la Constitución Nacional, pide a la Corte Constitucional que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 78 y 79 de la Ley 1328 de 2009, ley mediante la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. Los mencionados artículos de la Ley 1328 de 2009 tratan sobre el Registro Único de Seguros, RUS, y sobre los principios del Registro Único de Seguros. La Corte explica el principio constitucional de la siguiente manera. Menciona la Corte en reiteradas ocasiones que ha señalado que el derecho a la intimidad permite y garantiza en las asociaciones el poder contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas,
y al no ser un espacio que forme parte del dominio público, obedece al estricto interés de la persona titular del derecho y por consiguiente no puede ser invadido por los demás. Por esta razón, ese espacio personal y ontológico solo puede ser objeto de limitaciones o de interferencias en guarda de un verdadero interés general que responda a los presupuestos establecidos por el artículo 1 de la Constitución. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, tal y como se ha dicho, ha señalado que el derecho a la intimidad es entonces inalienable, imprescriptible y solo susceptible de limitación por razones legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente. Bueno, ese ha sido todo nuestro trabajo y presentación relativa a los principios constitucionales consagrados dentro de los primeros 5 artículos de la Constitución Política de Colombia. Próximamente estaremos presentando más principios, aquellos consagrados dentro de los artículos 6 al 10 dentro de la Constitución. Muchísimas gracias por su atención.